A mi derecha, en el rincón celeste, el doctor José Jalil Colomé. Él fue candidato a gobernador por la Alianza de la Libertad Avanza. A mi izquierda, en el rincón amarillo, el doctor Luis Lobo Vergara, diputado mandato cumplido y ex presidente de la Unión Cívica Radical. A mi derecha, un poco más allá, en el rincón violeta, el doctor Nicolás, el licenciado Nicolás Quiroga. El licenciado fue ministro de Educación de la provincia y director de instituto terciario. Representante del Partido Justicialista en este debate. Así que, presentados los tres invitados, damos inicio a el debate. ¿Quién va a empezar? Yo voy a empezar por un previo sorteo que hicimos. Fue primero. Para romper el hielo hicimos, le contamos a la gente para ponernos de acuerdo quién iba a empezar primero, quién iba a ser segundo y quién iba a ser tercero. Lo definimos por piedra, papel y tijera, como cuando éramos niños, cuando éramos chicos, y definíamos quién iba a tirar primero las bolillas, por ejemplo, o quién iba a patear el penal. Piedra, papel y tijera, ganó Luis Lobo Vergara, segundo salió el licenciado, tercero el doctor, por ende empieza el doctor José Jalil Colomé. Les cuento, vamos, la modalidad, por 3 minutos, cada uno de los invitados va a exponer sobre el tema que vamos a presentar y no va a poder ser interrumpido. Cada uno va a tener sus 3 minutos para exponer sobre el tema y después vamos a tener 6 minutos para que hablen, interrumpiéndose, para que digan sus propuestas, sus contrapropuestas, lo que le parece. Si quieren contestarle lo que dijo el otro en su alocución, vía libre. 6 minutos de vía libre. El primer tema, Ley Provincial de Emergencia Económica, Educativa, Administrativa y Financiera, que fue aprobada hace poquito en la legislatura provincial. Tiempo de el doctor José Jalil Colomé. Gracias por invitarme acá a este espacio, gracias por esta práctica. Quiero antes decirle y darles un concepto a todos. Creo que esto es excelente, creo que es en realidad algo que nos permite no solo un ensayo, no permite a ustedes que hagan un ensayo, no solo nos permite a nosotros practicar si vamos a participar en un futuro debate, sino lo más importante creo que le permite a todos ustedes, a todos los que son oyentes, a toda la población de Catamarca en entender de que esto es algo que debemos exigir. Esto es algo que debemos exigir de todos nuestros candidatos que van a ser elegidos. Tienen que participar y contrarrestar o contraponer sus ideas con los opositores o los otros candidatos, si no, no hay verdadera elección. Durante la campaña anterior yo fui candidato por la Alianza de la Libertad Avanza como candidato a gobernador por la provincia y reiteradas veces solicité de que se realizara un debate. Sabía de que podíamos hacer un debate, sabíamos de que podíamos informar y educar a la gente sobre nuestra propuesta en un debate. Nunca fue aceptado. Yo creo que nuestros legisladores, yo creo que la gente debe presionar a los legisladores y los legisladores deben de instalar no tan solo el debate en una categoría, sino en todas las categorías provinciales. Necesitamos que haya esto, necesitamos que haya no solo un debate, sino 2 antes de cada proceso electoral, donde la gente pueda contraponer cada una de las ideas y ver cuál se alinea con las ideas que ellos están con las que ellos comulgan, o cuáles despiertan nueva atención sobre nuevas problemáticas y nuevas soluciones que puedan aportar al problema de la provincia. Ahora, yendo al tema particular de la Ley de Emergencia Económica Provincial, creo que fui la primera persona que luego de leerlo, porque leí precisamente los fundamentos, salí en contra de esa declaración de emergencia provincial
Y en realidad critiqué mucho los fundamentos. Los fundamentos, en vez de estar basados en elementos, estamos hablando de un problema económico, no eran, digamos, argumentos económicos. Eran argumentos vagos, argumentos inclusive mal escritos, que no tenían correlación con lo que estaban solicitando. Entonces, lo primero que dije, necesitamos una buena, concreta, transparente exposición de cuál es la situación económica actual del gobierno, cuáles son los bienes, cuáles son digamos, las reservas que tiene, cuáles son los ahorros, qué tipo de interés tenemos, cuáles son los fondos fiduciarios y qué monto están trabajando en esos fondos fiduciarios y cuáles de ellos se pueden aplicar. Por todo eso creí, entiendo y sigo creyendo de que era inapropiado de que presenten esa declaración de emergencia, porque es como decir de que estamos en un problema real, pero en realidad el problema no está descrito. Es decir, créanme de que tenemos una emergencia económica. En segundo lugar, había dejado en claro de que en realidad, como ya estaba previsto este acuerdo de mayo y la probable vuelta de esos impuestos comparticipables, esto iba a ser transitorio. Y se confirmó. Hoy en día vemos de que ha sido transitorio y que hoy la provincia vuelve a tener esos recursos que en ese momento no tenía. Bien. Sonó la chicharra, estamos a full con la tecnología, ya vamos a ver si el próximo debate lo implementamos en la pantalla para que la gente que nos ve en la tele lo pueda ver al segundero, al cronómetro. Ahora el turno del licenciado. Bueno, primero agradecer la invitación que realizara personalmente y con la honestidad política que nos ha caracterizado siempre. No vengo en representación del Partido Justicialista, sí del compromiso y la historia militante que he tenido y tengo en el justicialismo, independientemente de la estructura partidaria. Y creo que es muy valioso y muy importante lo que ha ocurrido con la elección en la cual cayó elegido como presidente de la Nación el doctor Milei. Digo porque ha permitido replantear la política, desestructurar las estructuras que hacían a un sistema que, al visto de la sociedad, de la comunidad y del pueblo, ya estaba agotado. Y esto lo visualizamos durante la pandemia y la pospandemia aún más. Y la pospandemia aún más, porque nos encontrábamos con una nación, con un país que daba la impresión quienes tenemos criterios que no son dogmáticos, sino que hacen a una racionalidad determinada, que nos encontramos con un país sin un rumbo definidos, con una fuerte discusión sobre la política, independientemente de su dirigencia, y con mucho nihilismo en la comunidad. Y esto se vio reflejado en el proceso electoral, pero fundamentalmente nos lleva a que repensemos la necesidad de jerarquizar la política. Y este debate, esta forma de intercambiar ideas y pensamientos hacen a la jerarquización de la política. Por lo que nos conocemos y nos intercambiamos algunos usos de las redes sociales, tenemos diferentes formas de pensar y sentir en cuanto a ideas filosóficas, políticas, pedagógicas, el país, la provincia. La ley provincial de emergencia económica creo que le falta un complemento muy importante, que es su carácter social. Y si no tiene un carácter social incorporado como fundamental en los argumentos
y en las determinadas articulaciones que tiene, carece de algo fundamental, que es la justicia social, para quienes tenemos la doctrina que merece ser ayornada a los nuevos tiempos del peronismo. La justicia social es esencial, hasta el punto que lo comparten los diferentes partidos políticos de nuestro país. Bien, muy bien. Pasó el turno del licenciado Quiroga, ahora el turno del doctor Luis Lobo Vergara. Recordemos que la temática es la Ley Provincial de Emergencia Económica, Educativa, Administrativa y Financiera. Su turno, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecer la invitación. Al igual que José, creo que estos escenarios de debate son muy positivos. Y he sido autor de un proyecto de ley que lo tuve que presentar 2 veces porque la legislatura no quiso hacer, que es el debate de los candidatos. Ah, mira. Y donde planteaba yo el debate de los gobernadores, los vicegobernadores, los senadores en los departamentos, quienes encabezan las listas de las candidaturas por sábana, y de los intendentes, porque entiendo que todos quienes tenemos la vocación de trabajar por la sociedad, por mejorar a la sociedad, tenemos que tener el debate y la sociedad tiene que tener la posibilidad de escucharnos, y a partir de ese punto poder el ciudadano elegir a quien quiera que sea su representante. Logré casi al final del mandato la media sanción de la ley en diputados, pero bueno, no pasó en senadores, así que ojalá que en este periodo o antes de las próximas elecciones, tengamos una ley de debate en la provincia de Catamarca que enaltezca la calidad institucional de nuestra provincia, ¿no? O dicho esto, mi opinión respecto de la ley de emergencia es contraria a su vigencia. Claramente la provincia de Catamarca no está en un escenario de emergencia económica. Creo que el gobernador tomó la decisión de promover esta ley en forma preventiva, en un escenario de principio de este año, donde no se sabía cómo iba a venir la economía a nivel nacional, pero claramente la provincia de Catamarca no estaba en condiciones no estaban dadas las condiciones para que exista una ley de emergencia provincial. Inclusive algunos de los argumentos técnicos de la ley no se sostienen. Una ley de emergencia que sea solamente por un año es imposible de resolver. Con una extensión de 6 meses. Se habló de esta ley, le da facultades plenipotenciarias al Poder Ejecutivo, al gobernador, para hacer y deshacer lo que quiera, que va en contra del sistema democrático. No es una buena práctica democrática. El funcionamiento del Estado es a partir de los sistemas de controles, ¿no es cierto?, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Pero esto no significa que la ley no tenga algunas herramientas que llaman la atención y que creo que pueden ser positivas. Esta ley ha sido sancionada el 30 de mayo y la ley dice que entra en vigencia a partir de su sanción, no de su publicación. O sea que ya tiene, en una semana más va a cumplir, en 10 días más va a cumplir 2 meses de vigencia, y en esos 2 meses la ministra de Economía va a tener que rendir cuentas de las acciones que ha llevado para implementar esta ley. Y hay un artículo que me parece que es muy importante, que es el 45, donde habla del control de los gastos de las empresas con aportes del Estado, que es uno de los ejes en lo que me tocó trabajar como legislador, y que es la falta de control y evaluación de los gastos que hace el Estado provincial y municipal, que no hay ningún control de ningún tipo y nadie sabe cuál es el desempeño. Bueno, en esta ley se pide a las empresas estatales que presenten dentro de los 60 días, que se vencen dentro de 10 días, el plan de gestión de cada una de estas empresas y de qué manera van a ajustar. Así que yo creo que tenemos que estar muy atentos al 30 de julio, cuando se vence este plazo, y la ministra que está a cargo de la comisión que va a llevar adelante el control de la ley de emergencia,
brinde su primer informe, me imagino, una comisión que debía estar integrada por distintos actores del sector público provincial y que hasta donde tengo entendido no hubo ningún avance, así que me parece que es una ley que ha sido sancionada en forma preventiva por si pasa algo, pero claramente no responde a las necesidades objetivas que requiere una ley de emergencia, ¿no? Bien, cumplido el tiempo, ahora tenemos 6 minutos de tiempo de debate libre. Pueden seguir hablando, cualquiera de ustedes quiere comenzar a hablar sobre esta temática y se pueden interrumpir, se pueden gritar, no se pueden pegar, lo único. Así que diálogo abierto, ¿no?, sobre la ley de emergencia económica, que tiene muchos puntos muy debatibles, ¿no? Yo creo que acá el desafío fundamental viene de las responsabilidades que tiene la legislatura provincial, tanto a nivel de diputados provinciales como a nivel de senadores, porque desde el Poder Legislativo se van a replantear, esperemos que así fuese, que se repensase tanto esta ley que ha sido elevada por el Ejecutivo Provincial, como también los acuerdos que ha firmado como pacto nuestro gobernador en Tucumán. Y esperemos que los hagan pensando en los intereses de Catamarca, por lo que nosotros logremos aportar desde nuestras experiencias, compromiso, ideas que tenemos. Catamarca debe ser lo que más incorpore a la sociedad y a la comunidad, para que los representantes que tenemos en el cuerpo legislativo lleven a cabo realmente el mandato por el cual fueron elegidos. Uno de los Eso puntos de la ley era, ¿no?, por ejemplo, el no ingreso de gente a la administración pública, salvo en las áreas de la policía, de salud, de seguridad, de salud y de educación. En eso hay varios elementos que son obviamente promesas similares que ya hemos visto anteriormente. Primero, no quiero pasar a comentar sin agradecerle al diputado Lobo por haber planteado este tema a nivel de la Cámara. O sea, lo que me extraña, como usted dice, de que el resto de los legisladores no lo hayan acompañado, por lo menos que a nivel del Senado no se hayan preocupado. Este es un tema que representan nosotros dentro del Encuentro Libertario. Creemos en el liberalismo filosófico, en la libertad del individuo, la necesidad de que el individuo sea libre del Estado en lo posible, mientras no altere el orden social. Porque, y lo vamos a vivir, no es una moda, es un tema con el progreso de la tecnología, con el progreso de la inteligencia artificial. Cada día un mecanismo de concentración de tanto poder como el Estado cada vez se vuelve más poderoso para controlar al individuo. Pero también creemos en lo que llamamos democracia directa. Y la democracia directa es lo único que asegura que el individuo pueda liberarse de ese control extremo del Estado sobre su vida personal. Y por eso es que es importante que podamos exigir y hacerlos responsables a los legisladores. Por ejemplo, con un proyecto como el que presentó el diputado, ¿cuál es el elemento en el que ellos se justificaron para no acompañar de que la población tenga más control sobre quién está votando? ¿O quieren que la población esté vendada de ojos cada vez que va a participar? Parece que ese es el interés de la casta política. Nosotros necesitamos el debate, nosotros necesitamos la claridad de las propuestas que van a manejar, y nosotros necesitamos que acepten proyectos que no surjan de la propia Cámara, sino que surja de la voluntad popular, cuando hay suficiente firma. Por eso creemos en la democracia directa. Y vuelvo a reiterar, gracias al diputado Lobo por lo que ha hecho, y sé también que ha hecho en el proyecto ya hemos conversado anteriormente, de ley de boleta única, que en realidad tenemos que eliminar las listas sábanas. Las listas sábanas es por donde se filtra toda la carroña política dentro de la legislatura y termina haciendo de seguro para que continúe la corrupción en las diferentes estructuras del Estado.
Entonces, por los dos proyectos no hay ningún justificativo, y coincido con usted, profesor, de que en realidad no hay ningún justificativo para que ni senadores o los diputados no respondan. Y aquellos que no responden hay que puntualizarlos y hacerlo público. Bueno, muchas gracias, José. Volviendo al tema que nos ocupa, me parece que más allá de que en la cuestión de la vigencia de la ley, que ya está vigente, que no se justifican los motivos para su sanción, sí ha generado obligaciones en el Ejecutivo que deberá dar respuesta. ¿Qué significa esto? Las atribuciones que se le han dado a la ministra de Economía para que ordene el Estado, y este ordenamiento no viene de otra forma que a partir de un control. Entonces, yo si bien no adhiero a la ley por los motivos que he dicho, sí me genera una expectativa de saber qué va a pasar en los próximos días. Una ley de emergencia que tenga menos de un año de vigencia, 6 meses, y que pueda ser prorrogado por 5 meses más, claramente no sirve para sanear un Estado provincial, ¿no es cierto?, de los desequilibrios que pueda llegar a tener. La venta de bienes del Estado tampoco van a solucionar. Lo que hay que rediscutir en Catamarca es el presupuesto de la provincia, el funcionamiento del Estado y de qué manera el Estado, con las herramientas que tiene, sea un promotor del desarrollo de la actividad privada en la provincia de Catamarca. Pero Luis, te interrumpo, en un tema que vos hablaste que es bien claro, vos presentaste de que dijeron que ahora van a exigir a las sociedades donde participa el Estado que pasen informes. Entonces, acá la reforma que tiene que haber es una reforma de práctica, no es una reforma económica, es una reforma de práctica. Eso ni siquiera debió haber estado discutido en una ley especial. Esa debería ser la práctica constante del gobierno. Es que yo creo que la ficción esta de generar una emergencia para generar un estrépito en la sociedad, lo ha terminado encorsetando y obligándolo a que ahora rindan cuentas, porque es de suyo que cualquier empresa tiene que tener un plan de gestión. Cuántos recursos le van a entrar, qué van a producir, qué van a vender, cuánto van a ingresar. Y cuando son dinero del Estado, con mayor razón. Entonces ahora vamos a tener que evaluar las empresas de servicios públicos, las empresas que creó la provincia, los subsidios que han recibido empresas de gestión privada, los recursos del Estado. Entonces de esa forma la sociedad en su conjunto va a saber cómo ha distribuido los recursos, cómo se han distribuido los recursos en la provincia de Catamarca, y que creo que debería ser el eje central de la gestión pública. La gestión pública yo la entiendo como una carrera por ver quién administra mejor la cosa pública para satisfacer las necesidades de una sociedad, de un pueblo que está carente y ansioso de muchas cosas. Y en esto, un tema que vamos a charlar más adelante, la educación tiene un eje central. Es imposible hablar de un desarrollo de la provincia si no tenemos una educación que le enseñe a nuestros hijos a pensar, ¿no?, y a desarrollarse. Mire, yo voy a partir de una escena, y en esto voy a ir a las ideas filosóficas, políticas, pedagógicas, en el cual va a ser de mucho valor para quienes tenemos la posibilidad de expresarnos públicamente y quienes también nos estén observando. Hay 2 niños, 2 hermanos, en una escena en las cuales vienen los padres y los niños miran a su alrededor y encuentran computadoras a la par, y el padre le dice, bueno, ¿cómo le fueron con lo que están estudiando? Y los niños le dicen, sí, estamos bien, y nos responden, muy bien también los elementos de computación que tenemos a la par. Otra escena es la que se presentó en la ciudad de Buenos Aires cuando se trató el tema de la pandemia, de escuela sí o escuela no. En definitiva se logró lo que en la ciudad de Buenos Aires, lo que debió haberse logrado en todo el país, que hubiera asistencia a las escuelas. Y digo esto que ocurrió en el gobierno
del presidente Macri, que representaba y representa el liberalismo y lo que se llama, no sé si aún sigue vigente, la derecha de la política. Y digo dos escenas, tanto la primera como la segunda, porque en la primera, y esto va a ser muy valioso porque el doctor, que es quien representa el pensamiento político, económico, filosófico del presidente Milei, el tema educativo, en lo que plantea el anarcocapitalismo, y eso va a ser valioso e importante que nos devele el concepto, el doctor, que lo debe tener mucho más claro que uno, que lo descubrió como concepto con el triunfo de Milei. ¿Por qué las escuelas no? Bueno, yo puedo responder. Te hago una pequeña interrupción. Déjame terminar. En la gestión política, en el mandato que terminó en diciembre, me tocó presidir el bloque de la Unión Cívica Radical y presentamos en un momento una ley de emergencia provincial, donde no era toda una iniciativa nuestra, sino era un estudio de varios proyectos de ley de emergencia educativa, donde en una reglamentación de cerca de 70 artículos desarrollamos todo un modelo de evaluación del sistema educativo para llegar a una propuesta. Bueno, eso tampoco fue aceptado por el gobierno, o sea, no se lo trató. Sin embargo, vemos en el artículo 1 de esta ley que se declara la emergencia educativa, pero no deja de ser un eslogan. Es totalmente, hay una serie de eslogans que están dentro de esa ley y en realidad uno no termina de entender. Se dice hay que proteger los derechos de los maestros, pero a la vez se dice hay cada vez menos estudiantes, o sea, lo cual está queriendo decir que quieren consolidar las escuelas. Pero más allá de eso, si nosotros hablamos que tuvimos la ley de emergencia económica, no teníamos los fondos coparticipables y hoy en día lo tenemos. No tiene que haber un nuevo planteo diciendo, hermano, esta es la situación diferente, acá tuvimos esto económicamente, vean por lo menos un Excel, una pequeña tabla que me esté mostrando. Ahora, con respecto a lo que usted me dice, desde Encuentro Libertario no somos anarcocapitalistas, somos libertarios y diferenciamos bien liberal de libertario. Para mí y para nosotros, digamos, el concepto de liberal está basado más que todo con las fuerzas que nacen de la Revolución Francesa, donde el Estado, decide que va a hacernos libres. Y si no queremos ser libres, nos mata como mataron a la gente de la Vendôme, o como mataron en Rusia, o como mataron en todos los otros lugares. Nosotros creemos que la libertad no nace del Estado, la libertad nace del individuo y por eso somos libertarios. Y yo, personalmente, yo no me desayuné con el libertarismo con Milei. En Estados Unidos hay dos grandes, para mí, digamos, el referente más importante, que se llama Ron Paul, que es la persona que me hizo, digamos, despertar la iniciativa, el interés con el libertarismo. Y es un libertarismo que tiene sus diferencias con lo local, a nivel de geopolítica, a nivel interior, a nivel de soberanía, tiene grandes diferencias. Entonces, digamos, nosotros somos un movimiento que apunta fundamentalmente a los intereses de la provincia y vamos a defender la provincia. Una consulta, doctor. Sí. Que yo creo que es importante para la comunidad, el concepto de escuela austríaca, ¿qué hace de referencia? Él hace referencia a la escuela austríaca, pero todos no eran narcocapitalistas, todos de la escuela austríaca. Y como yo diferencio, dentro de los planteos que tuvimos dentro de la Alianza de la Libertad, diría que hubo 5 elementos fundamentales en que estuvo. Era el liberalismo económico, libertarismo económico, era uno. El libertarismo filosófico, en el cual sí estamos más enganchados, muchísimo más enganchados. Y el tema tiene que ver como, por ejemplo, el tema cuando salimos con el app compulsivo de los OSEP, que le pone a toda la pequeña gente y a toda la gente no tiene seguridad si el Estado o alguien o un hacker está viendo sus datos médicos. La transparencia, que es lo que estamos viendo con la ley de emergencia económica, una ley donde nos dicen si confíen en que nosotros estamos en emergencia porque nosotros le decimos, entonces tienen que confiar. No, acá tenemos que ver. Como dicen, en Dios confiamos y al resto le pedimos datos. O sea, está claro, presente los datos acá. Y después, el cuarto elemento
era parar la imposición ideológica del Estado. La sociedad genera la ideología, la sociedad genera la cultura, el Estado no puede imponerla. Eso, y el quinto elemento de que estábamos hablando es el respeto a la vida humana. Y en eso, digamos, estamos, desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces hay muchísimos más elementos que estaban dentro del discurso del presidente Milei, a los cuales nosotros adherimos. Ahora, si queremos una destrucción del Estado, no es eso a donde estamos apuntando. No es a achicar el Estado, que sea funcional y que asegure la soberanía, ya sea provincial, de la provincia en el concierto de la nación, o de la nación en el concierto de naciones. Ya que hemos tocado el tema de educación, uno de los temas que hemos planteado para este debate también, hace poco se firmó el Pacto de Mayo, con 18 representantes de las provincias y la ciudad, incluida la provincia de Buenos Aires. Estaba por decir la ciudad autónoma, pero no fue Kicillof. Excluida la provincia. Claro, exactamente. Excluida la provincia. Fue el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se firmó el Pacto de Mayo y el cuarto punto muy importante, todos son importantes, pero importante para traerlos a la mesa, era el de educación. Y se habla de una educación inicial, primaria y secundaria, ágil y moderna. Lo dejo al tema planteado sobre la mesa para que cada uno exponga. Primero empezó el doctor, ahora va a empezar el doctor Luis Lobo, después va a ser usted y después al último usted, y después en el tercer tema lo hacemos al revés. Le hicimos piedra, papel y tijera. Claro, era para ver quién empezaba primero. Bueno, yo creo que lo referencié recién. Yo creo que cualquier posibilidad de desarrollo, no de la provincia de Catamarca, de la República Argentina, pasa por modificar el sistema educativo. Estamos con un sistema educativo que no responde a las necesidades de la sociedad actual. Los jóvenes argentinos y catamarqueños es un número muy chiquito, exiguo, quienes se están capacitando para los tiempos que vienen. Entonces estamos condenando una sociedad a que no pueda desarrollarse porque no va a tener las herramientas. Yo quiero que como catamarqueño, que dentro de unos años, y que tengamos un salteño, un tucumano, un riojano al lado, el catamarqueño esté mejor educado. Y quisiera que la Argentina sea así con los países de Latinoamérica, para poder lograr el objetivo final, que es el desarrollo de una sociedad. Pero yo veo que la dirigencia política está más abocado en preservar el poder, en buscar el poder, que en generar los cambios estructurales que necesitamos. A mí me tocó como legislador recorrer el interior de la provincia infinidad de veces, y fuimos a la escuela y recorrimos la escuela. Y tenemos una estructura importante, pero no estamos educando a nuestros hijos. Los chicos, hay deficiencia en el sistema educativo, en los docentes, por sueldo, por distancia, por distintos motivos que digo que es lo que nosotros proponíamos, que se siente la sociedad, la dirigencia política en la legislatura, que es el asiento natural, y debatir qué es lo que debemos hacer, resolverlo y avanzar hacia una Catamarca ideal que todos pretendíamos. Pero esto no está sucediendo. Entonces, en la enumeración que hace el Pacto de Mayo en mencionar la educación, yo entiendo que es fundamental porque es uno de los ejes con los cuales vamos a poder sacar a la República Argentina adelante, entre otros de los 10 puntos que creo que más allá del orden que tiene, todos son importantes y a los cuales todos deberíamos anhelar que eso se cumpla. El pacto en realidad es un hecho político, simbólico, que lo que ha querido es consolidar un sistema para que las actuales autoridades nacionales puedan seguir gobernando, y no como está pasando, que claramente un sector de la dirigencia política de la República Argentina está tratando de voltear un gobierno que ha sido elegido por el pueblo y que está planteando un modelo distinto a lo que se venía haciendo, y ojalá que le vaya bien, pero necesitamos fortalecer las instituciones, necesitamos que las autoridades nacionales que están haciendo estas acciones para consolidar una gestión de gobierno respete las instituciones. Yo creo que el presidente
se equivoca en maltratar a la dirigencia política, porque después tiene que ir a hablar. Entonces, yo creo que tiene que avanzar con el modelo que él cree, que está convencido que va a sacar a la Argentina adelante, pero también tiene que respetar las instituciones porque es nuestro modo de funcionamiento. Y si no, habría que modificar el sistema de funcionamiento. Pero no hay la posibilidad de que nuestra república se desarrolle si no es a partir del respeto a las instituciones, a las leyes y la educación. ¿Qué tema? El de educación y sobre todo cuando se habla de modificar el sistema educativo nacional. Doctor, tiene la... El Pacto de Mayo, tal como lo acaban, gracias. El Pacto de Mayo, tal como lo acaban de mencionar, es un pacto en el cual mucho de los conceptos o de las propuestas o de los acuerdos son iterativos. Han estado, están en la Constitución, están en otros, en otras leyes. Hay otros que en cambio son nuevos. Y fundamentalmente el hecho de responsabilidad fiscal. Uno de los temas más graves que hemos tenido es la irresponsabilidad con que se manejaron las finanzas públicas. Hemos estado quemando constantemente los recursos que han tenido la provincia, inclusive endeudando a generaciones futuras. Pareciera, digamos, de que todo es el cortoplacismo, no hay una perspectiva a largo plazo. Esto ha cambiado por lo menos la discusión, la narrativa dentro del sector político, y por eso hemos tenido una ley de emergencia económica acá. En realidad, que hoy en día no está justificada, pero sí ha tomado en la clase política y en los dirigentes esa idea de que sí, vamos a explicar de cómo mejoramos el manejo de las finanzas públicas, de cómo lo hacemos más racional y cómo le damos un sentido de provisión, un sentido de preparación. En el caso particular de la educación es un tema hipertrillado. Es un tema hipertrillado y en mi visión totalmente personal es equivocada, en el cual hemos estado observando, en los cuales se ha estado diagnosticando. En realidad siempre hemos tenido un Estado prescribidor, unos padres prescribidores, los padres prescribidores, y el niño terminaba siendo sujeto a toda la imposición que venía verticalmente, en función teóricamente del bienestar del niño. El problema acá es de que en realidad, por más que alguien no pueda entender cómo funciona el derecho, no significa que no sea sujeto de derecho. Y lo que hemos hecho es bombardear a los niños con una cantidad de materias que en realidad no las tuvimos nosotros cuando hemos estudiado, no las tuvo mi abuelo, uno de mis abuelos, una de las personas más cultas que conocí, llegó hasta segundo grado, y en realidad no lo tuvieron todos los países asiáticos en donde se hacía, solamente se puntualizaba en lenguaje, en las matemáticas y en las materias científicas. Lo que nosotros hemos puesto es 1 millón de materias que en realidad la gente que conoce de cómo funciona el cerebro humano sabe lo que provoca esto. Es un ruido cognitivo y por eso la repelencia de los chicos es estar involucrados en el tema escolar, de estar involucrados en descubrir lo nuevo que hay, en descubrir lo que dice la ciencia. Es por eso que mi abuelo, que solamente por cuestiones particulares solo pudo hacer hasta segundo grado, se desesperaba por buscar la información y saber más. Hoy en día, en cierta forma, tenemos que tener en cuenta que la disposición de información que tiene cualquier persona a través de un teléfono, que no lo tenía una generación atrás, es infinitamente más grande que todo lo que podamos tener en la escuela. El problema de la escuela lo que tiene que organizar es la búsqueda. Es orientar al niño en esa búsqueda hacia dónde tiene que ir. Pero vuelvo a reiterar, el derecho del niño, el derecho es en segundo lugar de los padres y en último lugar el derecho del Estado. Perfecto. Ahora el turno del licenciado Nicolás Quiroga, ministro de Educación, justamente para tratar el tema de educación. Reflexiones. Yo creo que plantear situaciones absolutamente distintas, diferentes a lo que se expresaba en el DNU o en la ley de bases, más allá de las pasiones o las racionalidades que tuvieron como debate, no fue una actitud ni un gesto golpista. Creo que fue
hubo un aporte importante y valioso, porque se logró, después de 6 meses de estas cuestiones que tenemos en la clase política, en no tomar definiciones que el presidente necesitaba antes, en llegar a una ley que le va a permitir gestionar, y ya no hay argumento para expresar de que no se hacen las cosas porque no existen las leyes para que así fuera. Tenemos las expectativas que le vaya bien al presidente. Si le va bien al presidente, no va a ir bien a todos los argentinos. Y creemos, aun cuando fuera o no fuera la mejor ley, el tiempo va a ser quien lo va a dilucidar. La segunda reflexión, lo que plantea el doctor, da para una discusión mucho más profunda y más estructural, y si tiene que dar quizás en un contexto más específico. El tema de la escolarización y el tema de la educación. El tema de la escolarización es el funcionamiento de la escuela, es el funcionamiento del docente, es el funcionamiento del personal que hace una comunidad educativa. Uno de los planteos de la escuela austriaca es que el niño no necesita de la escolarización para hacer y crecer. Es suficiente la educación que puede recibir en su familia, que puede recibir en los círculos sociales en los cuales se frecuente. Es toda una discusión que plantea la escuela austriaca, y que lo ha planteado, lo tiene muy claro el doctor. La tercera reflexión es que uno de los aspectos fundamentales, lo cual avanzó el gobierno del presidente Milei, es en la última resolución ministerial respecto al programa de alfabetización para los niveles iniciales, primario, secundario y terciario. Y esto está, y sugiero que quienes están en la educación, en la docencia, que lean el decreto por el cual se pone en vigencia la ley de alfabetización, porque paradójicamente presenta dos comparaciones, una en la cual manifiesta la importancia de la debilidad existente en la comprensión de texto, en la lectura, en la escritura, y da como porcentaje de baja calidad de la educación en Argentina, porcentajes muy similares a los indicadores de la pobreza y de la indigencia. Entonces yo creo que es importante replantearse las situaciones sociales, culturales, económicas, en conjunto con el replanteo de los planes y programas educativos. Yo, sin ser de la línea del radicalismo, recato profundamente, y he tenido muchísimo diálogo y conversaciones, y quizá usted ha participado cuando estuvimos con el doctor Facundo Manes en el Hotel de Turismo. Y bueno, el doctor Facundo Manes es muy clarito en este tema. La producción de conocimiento, la adquisición y apropiación de conocimiento precisa y necesita de un cerebro que esté alimentado desde de edad preescolar, y eso usted lo debe saber por formación en el campo de la medicina. No hay posibilidad de cognición mientras no existiera un desarrollo neurológico del niño en edad preescolar. Y yo creo que nosotros en diciembre no hemos entregado al país en los niveles de indigencia, hemos entregado al país
en niveles altos de indigencia y de pobreza. Esa es una realidad que debemos asumirla más allá de cuáles sean los análisis, porque se llegó a ese estado de situación en diciembre. Pero también es cierto que en estos 6 meses se agravó aún más ese porcentaje de crecimiento de la indigencia y de la pobreza. Y Catamarca puntualmente también se ha evidenciado este crecimiento que se dio en todo el país. Entonces creo que no puede existir una ley de alfabetización y que la legislatura no la haya replanteado, no se replantee su adhesión a la misma sin considerar los temas sociales, culturales, económicos de la Argentina y el país. Vuelvo a repetir, hagamos un análisis de los considerandos, de lo que expresa la ley de alfabetización que entró en vigencia en Argentina y que también se adhirió a Catamarca, y pongámonos también en comparación con los niveles de indigencia y de pobreza, y son exactamente lo mismo. En síntesis, para que haya un proceso de cognición tiene que haber un plan alimentario preescolar previo. Esa es la propuesta. Y creo que nos debemos un debate similar, quizás no con las ambiciones y aspiraciones que tuvo el presidente Alfonsín, que rescatamos lo valioso que fue para la democracia y para la educación, en haber tenido el coraje y la decisión política de hacer un congreso pedagógico. Quizás con menos tiempos, quizás con mayor eficiencia, nos debemos ese debate como propuesta en el Congreso Pedagógico. Si no es a nivel nacional, es a nivel provincial. No podemos haber votado a mano alzada la implementación de la educación disruptiva en Catamarca, cuando vamos a saber que vamos a tener en 3 aulas 40 o 120 niños, 80 niños, con todos los elementos tecnológicos, pero también va a haber un estómago vacío. Eso se da a nivel país y se va a tener también su impacto en Catamarca y en todas las provincias. Qué importancia la alimentación, ¿no? Sobre todo en todos los aspectos, y para la educación Es fundamental. muy importante. Nos estamos quedando sin tiempo, no vamos a tener tiempo de que cada uno exprese por 3 minutos la idea. Yo lo tiro sobre la mesa, el próximo tema. Me gustaría que debatamos entre todos el pacto de agosto, el pacto provincial propuesto por el gobernador Raúl Jalí sobre un pacto sobre las políticas que se van a llevar adelante para los próximos 100 años para la provincia. Y se está hablando mucho de modificación de la Constitución provincial. ¿Qué opinan? Primero, yo quisiera tener precisión sobre qué se trata. O sea, en realidad uno no se puede oponer, uno tiene que acompañar al gobierno mientras tenga alguna iniciativa que sea positiva, pero desconocemos totalmente de qué se trata y a quién convoca. Es totalmente diferente a lo que vimos en el Pacto de Mayo, porque está hablando de pares, usted está hablando de gente que forma. Cada gobernador representa una provincia, cada provincia constituye una nación, y por eso pueden tener una relación de acuerdo con el gobernador. Las fuerzas políticas de acá puede ser, digamos, alguien que participe, digamos, en la legislatura, pero el resto de nosotros no entiendo cuál es la relación para firmar un compromiso que en realidad debería ser decidido por el pueblo. Es más fácil, digamos, hacer una consulta popular, plantear una serie de temas y ir a un plebiscito y ver realmente si la gente está de acuerdo o no. Creo que ese sería un verdadero acuerdo si estamos pensando a largo plazo. Sí, me parece que hablar de un pacto a la catamarqueña está condicionado a ver cuáles son los puntos, no sé, un enunciado tan genérico como se ha planteado, uno no puede tener certeza. Se ha hablado varias veces el tema de la reforma de la Constitución, el radicalismo se ha manifestado en el sentido de ser reformista, pero hay que ver qué es lo que se quiere reformar y cuál es el proyecto, porque no es una reforma, no aceptaríamos bajo ningún punto de vista una reforma abierta
de la Constitución. Ahora, sí hay cuestiones que se pueden mejorar. También es cierto que todas las cuestiones que se plantean de reforma de la Constitución se la pueden hacer sin la reforma de la Constitución. Entonces, se trata de generar los consensos en la sociedad catamarqueña que genere la posibilidad de la firma de ese pacto, y para eso tenemos que estar a la expectativa de quien lo propuso diga cuáles son las condiciones, o sea, cuál es concretamente qué es lo que quiere. Luis, en lo que vos mencionas de la reforma de la Constitución, precisamente nosotros imitamos la Constitución de Estados Unidos. A partir de eso la tomamos, una Constitución que yo la critico porque para mí es aristocrática, en realidad no tiene los elementos que hoy en día tenemos con la tecnología de democracia directa, pero en realidad ellos no modificaron nunca la Constitución y funciona la sociedad. Acá es la excusa de los políticos toda la vida que tenemos que hacer una reforma, la segunda, la tercera reforma, y que yo me acuerdo, estuve leyendo, iba a venir acá, no iba a venir la Cecilia Guerrero, y en realidad me acuerdo cuando sale al principio y justificaban el avance tecnológico, el cambio climático. O sea, ¿creen que pueden tirar cualquier tipo de excusa para hacer una nueva reforma constitucional? Si ni siquiera están respetando cómo funciona, que hasta el día de hoy, primero que me demuestren de que estamos con un grave problema existencial de gobierno en la provincia, pero trata de sacar la Constitución que tenemos. No hay ningún elemento hasta ahora. Dígame cuál es el elemento crítico que me está diciendo, o cuál es, digamos, la solución mágica que va a venir en la nueva Constitución. No aparece. Entonces, dejemos de esos juegos políticos. O sea, yo creo, primero y empezando, que si hay una reforma de la Constitución, lo que primero vamos a pedir de Encuentro Libertario es de que tenga que ser refrendada por voto popular, por plebiscito. Que se acabe de que sea un acuerdo entre nosotros, los políticos que nos sentamos acá en una mesita, está todo lindo, ¿no? Que vaya plebiscito. Eso no es tan así, porque hay un orden constitucional, y la Constitución dice cómo se tiene que reformar la Constitución. Entonces la Constitución nos hace trampa. Hay procedimiento. A ver, vivir en una sociedad organizada demanda respetar las reglas de juego. Ahora Entonces, la pregunta, Luz, ¿cuándo empezó, el huevo o la gallina? Y la primera Constitución ya puso de que no se puede reformar. Claro, no sé. es así a nivel nacional y es así a nivel provincial. Vos necesitas mayorías calificadas, necesitas decir cuáles son los temas que se van a reformar, podés hacerlo cerrada o abierta, que se reforme todo o algunas cuestiones. Nosotros no podemos hacer una reforma de la Constitución que vaya en contra del orden nacional. Entonces hay una serie de leyes que hay que cumplir. Está claro que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe la representación directa del ciudadano. Los ciudadanos no gobiernan ni deliberan sino a través de sus representantes, que son los gobernadores, los intendentes. O sea que un plebiscito hoy en día no sería viable. Sí es un plebiscito, es una opinión que sirve, pero no resuelve. Un plebiscito no te reforma la Constitución. Yo coincido con vos que de que no hay ningún tema en la reforma de la Constitución que no pueda ser tratada por una ley normal y por una ley común y por una decisión política de hacerlo. Acá se disolvió el Consejo de la Magistratura. Totalmente. Acá hay un sistema de donde no hay un control del Estado, cuando debería ser de otra forma, el Tribunal de Cuentas, el funcionamiento de la legislatura, un funcionamiento automático y no a partir del mandato que tiene cada ciudadano. Tenemos una democracia que es claramente nosotros débil, pero eso no significa que, amparándonos en esa debilidad, justifiquemos romper el modelo. Pero romper el modelo. Tenemos que reformar la Constitución cuando generemos un consenso de los 2/3 de las dos cámaras, ¿no es cierto? Eso está bien. Decir cómo se lo hace. Y ahí la ciudadanía va a votar a quién quiere representar y serán eso lo que reforman. No, yo la experiencia de usted, doctor, el logro de los 2/3 que son necesarios en ambas cámaras, ¿cómo observa en sus expectativas? Yo tuve la vivencia en el año 2016, no me acuerdo si 16 o 17, de estar a minutos de dar los 2/3 para la reforma de la Constitución de Catamarca en la gestión de Lucía Corpasi, y nosotros quisimos la garantía de que la reforma iba a ser una reforma cerrada, y ahí un importante miembro del Poder Legislativo dijo que los constituyentes son autónomos.
entonces eso significaba que nos iban a meter cualquier cosa y ahí no dimos los 2/3. Pero Y desde ese momento, nosotros hemos dicho, hay temas que se pueden reformar, pero en una reforma cerrada, para que tenga el consenso de la Unión Cívica Radical. Y esto no se logra que todo. se especifican qué Que se diga temas qué son temas. tocar. O sea, yo quiero saber, cuando vos me decís, vamos a reformar la Constitución, bueno, ¿qué modelo de justicia queremos? Si vos me decís que los jueces tienen que ser evaluados cada 6 años, yo no estoy de acuerdo. Porque es ir en contra del sistema constitucional. El juez tiene que estar preocupado por administrar justicia, no pensando que dentro de 3 años tiene que renovar los mandatos y que necesita la anuencia de un gobernador, de un diputado para que le dé mandato. El sistema constitucional... Ahí es donde disentimos, Entonces, y hay modelos que hay que resolver. Entonces, llegar a ese punto de coincidencia es lo que genera la posibilidad de reformar la Constitución. Pero vuelvo a insistir, si no Luis, llegamos a esos puntos de coincidencia, no hay reforma de la el Constitución. tema anterior, o sea, aún, digamos, el problema es que siempre quedamos digamos, en esas trampas, en esas paradojas, en donde, desgraciadamente, digamos, el pueblo ya, digamos, le dio a los primeros constitucionalistas y hoy en día ya no puede modificar más. O sea, hoy en día el pueblo no puede dar certificación como en Chile, de que en realidad quieren la Constitución o no la quieren la Constitución que aprobaron 10 o 20, digamos, gente entre ellos en una mesa, arreglando, políticos con tranza, y en realidad nos tenemos que quedar, no, porque los primeros constituyentes dijeron de que no lo pueden usar. Bueno, nosotros creemos que en algún punto, no sé cómo, pero nosotros vamos a salir por eso, porque nosotros creemos que ninguna reforma, primero que no es necesaria la reforma constitucional, y que si la hay, no es válida hasta que no tenga, tal como en Chile, aprueba por un referéndum. Es que tenemos, a ver, estamos hablando de cosas distintas. Chile es un sistema unitario. Sí. Nosotros tenemos un sistema federal. La Constitución no son iguales. Las leyes, nosotros no podemos violar la ley para sancionar la ley. No, pero nosotros sí podemos empezar a crear las leyes. Estamos constituyendo... Bueno, si vos querés crear leyes que vayan en contra de lo que dice la Constitución, esa ley es inconstitucional. Bueno, pero si vos estás creando una Constitución que va en contra de la Constitución, sí es constitucional. De coordinar el pensamiento. Sí. Lo que hay que decir es que en la medida que que la sociedad no logre los 2/3 de sus representantes, no hay reforma de la Constitución, porque la sociedad no tiene la conciencia de reforma. No, eso es obvio. Entonces, para llegar a eso tenés que tener un consenso extraordinario. No es una ley de tener un voto más, es una mayoría calificada. Y eso se entiende, porque bueno, estamos cumpliendo ya 200 años de democracia, los sistemas tienen distintos modelos y nosotros hemos elegido este. Ahora, si lo queremos cambiar, hay que cambiarlo como dice, porque lo que peor que podemos hacer quienes estamos en política o tenemos una representación pública es querer aplicar criterios que están por fuera de la ley. Bueno, un tema que es muy estructural a nuestra provincia, a nuestro presente y a nuestro futuro, que es el tema de cuáles son las políticas que en minería vamos a tener desde el presente para el futuro. Y digo esto por la aprobación del RIGI a nivel nacional. Y creo que antes de plantearse temas que no hace lo inmediato como imprescindible, como la reforma de la Constitución, hoy debemos estar pidiendo a quienes nos representan un debate serio y responsable sobre los 10 puntos que se acordó y al cual adhirió nuestro gobernador en mayo. Por ejemplo, el tema de la coparticipación federal, es un tema muy serio. Y cuando Catamarca en particular tuvo que tener diálogo, no negociaciones, con el presidente Alfonsín en su momento, el doctor Vicente Sadi logró acuerdos que no pensaban en la coyuntura, pensaban en el futuro de los catamarqueños, y logró 2 puntos importantes de la coparticipación federal para Catamarca. Entonces es un poquito
y también en la reforma de la Constitución, que se hizo en muchos casos revolucionaria, porque se implementó por primera vez en la Argentina un sistema científico y tecnológico, la jubilación de ama de casa, la libertad de prensa, etcétera. Pero vuelvo al tema, con respecto al pacto de agosto. Lo veo como muy apresurado y lo veo no forma parte de las urgencias de los catamarqueños, quizá forma parte de algún nivel de acomodamiento a lo que se le pide del jefe de la jefatura de gabinete de la Nación, innecesario. Y vuelvo al concepto de dignidad y ética política que marcó don Vicente Sadi en sus acuerdos con la Nación. Y el debate que viene, y es el que tiene que darse en la ciudadanía, pero que debe incorporar como propio, es cuál es y cómo se va a continuar o no con determinadas concepciones a las exploraciones, con determinadas concesiones a la explotación de lo que hoy pareciera que fuese la panacea a nivel mundial, que es el litio. Ese es el debate que la ciudadanía nos debemos y que no lo podemos dejar para que eso, la legislatura en sí misma no tome los diálogos y debates y reflexiones que el pueblo y la sociedad profesor, reclama, ¿no? para eso lo que necesitamos es transparencia y del gobierno nunca tenemos los datos. El problema es que necesitamos transparencia de exactamente qué se está produciendo, de qué está beneficiando a la provincia. Pero vuelvo a insistir y vuelvo atrás. Discúlpame un segundito, el tema vuelvo atrás. En realidad nosotros creemos en la democracia directa y nosotros creemos que nadie puede invocar ningún tipo de reglas que vayan por arriba de la voluntad del pueblo. Entonces, hay que respetar la ley, pero dentro de la ley vamos a ir mirando hacia adelante de lo que nosotros consideramos lo que es el modelo ideal. Y el modelo ideal implica también esta transparencia. Y para la transparencia nosotros necesitamos tener organismos de audición en los cuales las autoridades máximas sean elegidas por voto popular, no de que sean puestos por un acuerdo entre legisladores y el Poder Ejecutivo. Se nos termina el tiempo, ya nos pasamos 10 minutos del programa. Perdón. A las 20 horas, pero está tan lindo que daría para quedarse a debatir hasta, no sé, pedimos algo para comer. Minera en Catamarca, ¿no? Exactamente. Acá nosotros tenemos, digo esto, lo hacemos cortito nomás porque... Yo creo que Catamarca, yo propuse, porque siempre la discusión política, yo quiero reivindicar la política, yo no estoy de acuerdo con el tema de las castas. Yo creo que todos los que estamos actuando en política tenemos una vocación de servicio público y está bien que así sea. Y yo creo que en Catamarca, será motivo de otra charla, en Catamarca tenemos un debate sobre la minería inminente y yo lo propuse durante mi mandato como legislador, que hagamos un debate de lo que pasó con la lumbrera. Fue la primera explotación a cielo abierto en la República Argentina. ¿Qué se produjo, qué se hicieron bien y qué se hicieron mal? La experiencia de San Juan ha sido en base a muchos de los errores que se cometieron en Catamarca. Y en Catamarca ahora tenemos un nuevo ciclo de minero, que no es la panacea del litio, porque el litio no es de los dineros, pero sí genera un recurso que los catamarqueños tenemos que aprovecharlo porque es un ciclo corto. Catamarca es una provincia minera, entonces nuestra calidad institucional va a ser mejor cuando haya más control en cómo se utilizan los recursos y que haya un proyecto de desarrollo. A mí me tocó en el año 90, durante la gestión de Arnoldo Castillo, ir a Holanda y presenté yo el plan estratégico consensuado que hizo en ese momento Hernán Colombo, que era vicegobernador, ministro de Producción, y en Holanda nos felicitaron. El modelo de decir, bueno, estos son los ejes que va a tener la Catamarca para su desarrollo en los próximos 5 años y después tendría que hacer otro más y así ir en un círculo virtuoso de desarrollo y no como pasa ahora. El modelo minero de Catamarca, yo estoy muy orgulloso del sistema de distribución de regadías mineras que hizo el gobierno del Frente Cívico y Social, donde la plata, la minería, que no es del departamento minero, sino es de la provincia de Catamarca, tiene que beneficiarlo a todos. Ahora es cierto que cuando asume
el gobierno Raúl Jalil no había regalías mineras, entonces no había que distribuir y se modificó. Pero ¿qué pasó? De un sistema donde cada intendente sabía cuáles eran los recursos y que había que controlarlo a los intendentes, que no se los controló como correspondía, hubo dilapidación de recursos. Pero tampoco es la panacea el modelo de concentración donde solamente uno sabe y decide cómo se utiliza la regalía minera. Podemos hablar largo, pero también es interesante el tema de la lumbrera, porque por más allá de que haya habido buenos planes estratégicos, en realidad la lumbrera se formó como una gran mentira, como un gran engaño. A la gente le dijeron que iba a llegar, que se iba a tener una planta de refinación o de refinamiento acá en la provincia. A la gente se le dijo que iba a llegar un tren que llegaba hasta Andárgala. Todo fue falso. Y en realidad, ¿qué quedó a la población? Yo creo que esta experiencia del Bajo de la Lumbrera, que ha sido un fracaso para Catamarca, como bien lo expresaba el doctor, debe ser la experiencia más importante para no dejar en la decisión de una sola persona la política minera de Catamarca, porque no podemos firmar un pacto como el RIGI para 30 años, para que empresas multinacionales con grandes poderes adquisitivos vengan y hagan de Catamarca su panacea y dejen los pueblos como lo dejó Bajo la Lumbrera. Nosotros hemos creado un espacio político de debate y reflexión en Valle Viejo, en las Chácaras, que casualmente vamos a estar presentando la semana que viene, y esto es como decía Martín Fierro, el fuego para calentar nace de abajo. Si de abajo nosotros no decimos y expresamos nuestros cuestionamientos, y los resultados van a ser lo que unipersonalmente hoy se están produciendo en la política minera, puntualmente, ¿no? Muchísimas gracias por venir. La verdad que da para quedarse un montón de tiempo, pero el tiempo en la radio, en la televisión es tirano y ya nos pasamos un montón. Muchísimas gracias por venir.